Buenos días, Sergio. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo está? Cansado, ¿no? Sí, cansado. Desperté a las 6 de la mañana. Ah, ya. Ahí está. ¿Y está con certámenes esta semana o no? Tengo dos certámenes hoy. ¿Hoy día? Hoy día tengo dos certámenes. Ah, entonces van a haber poco hoy día también en la clase. Ah, puesto. Porque, Creo que porque siempre ocurre eso y siempre toman los ramos que están haciendo junto con historia. Me acuerdo cuando era en presencial también, pues pasa lo mismo. Así que bueno. ahora de manera online más va a pasar. Sí, pues. Porque, y además que está todo grabado después, lo pueden ver. No Sí, sé. pero sabes que a mí las clases me cargan mal, entonces prefiero asistir nomás. Así me libro de que me vayan mal por el ordenador. Claro. Bueno, al menos ya se levantó la cuarentena acá, así que estamos un poco, nos podemos mover un poco más. Los fines nomás que siguen. ¿Cómo? Los fines de semana, por lo menos en San Pedro, sigue. Ah, sí, pues, no, sí, en todos lados. Claro. ¿Usted vive en San Pedro? Sí. Ah, ya. Está en Conce, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que, pero aburre de estar pidiendo ese famoso permiso para salir. No, Ah, yo a veces ni lo saco. no, no, yo siempre lo Depende estaba de, sacando. depende de dónde vaya. Si voy al súper, tengo que sacarlo obligado. Claro, porque no dejan entrar si no tienes el permiso. Mm. Así que, Pero, por ejemplo, cuando voy a comprar por aquí cerca o voy a algún negocio que no piden, nunca la saco. Porque al final tengo que ah, salir. bueno, no, pues, sí, por los negocios cerca no te lo piden. Sí, uno puede andar aquí cerca de unas 3, 4 cuadras, yo creo que uno Yo creo que es más el tema de la hora. también. Bueno, ni en la feria piden los permisos, Mm. así que no. Bueno, ya irá a pasar este tiempo. Así que hay que mirar el próximo año también, como ojalá que no vaya a ser igual. Aunque como vamos, parece que puede que sea igual, porque a lo mejor nos va a tocar justo la segunda ola cuando entremos. Sí, porque en España están volviendo a la cuarentena y todo. Claro, de nuevo están todos de nuevo con... Claro, a lo mejor en ese periodo va a haber una vacuna, pero,
dicho que la vacuna no es tan efectiva como se pensaba. No dura mucho. Es que el virus igual es raro porque ataca a diferentes órganos, entonces la vacuna que tienen que sacar tiene que atacar a diferentes órganos. Claro, claro. No, sobre todo el pulmón. El pulmón es el más complicado de todo. Bueno, y eso es complicado. Me acuerdo que un año, hace como 3 años atrás, yo me enfermé, si fue una cosa así fortuita, creo que me pegué, me dio una bronconeumonía. No, jamás había vivido eso, pero era terrible. Porque la Yo creo, pulmonía, claro, casi una pulmonía. Entonces creo que los síntomas deben ser muy parecidos al COVID. No, yo no valía nada, no. Incluso fui un día a hacer clases, así en las condiciones que estaba, y todo muerto y no sé cómo podía moverme. No, ya después no pude más, no se podía. o de voluntad no. Claro, entonces yo me imagino la gente que está con este virus que es complicado, ¿eh? Muy complicado. Algunos les da fuerte, otros no, pues. Otros son asintomáticos y no reciben, ¿no? Claro, Pero en realidad el virus, con la forma de contagio, no es tan peligroso porque la gran mayoría es asintomático. sí, pues, así es. Pero el problema está sobre todo con los que son de edad, po. Esos son los más complicados. Y en los colegios, por ejemplo, siempre hay gente que es de edad, entonces el abrir los colegios también complica más todavía, po. Porque habiendo un contagiado hay que cerrar todo el colegio. O sea, todo lo que había avanzado, Los profesores de arte están a punto de jubilarse. sí, pues, o sea, hay varios, po. Y no solamente profesores, hay auxiliares, po. Y dentro de los Los padres auxiliares, de los estudiantes igual. claro. Entonces, siempre va a haber gente, o también incluso jóvenes que están con problemas de salud, que tienen alguna enfermedad Alzheimer, crónica. Alzheimer. Claro, entonces, Yo no sé cómo se les ocurrió intentar abrir el colegio. bueno, pero algunos, es que la economía, pues, que la otra vez nos dijo el ministro de Hacienda que era por la economía, se le salió. En parte puede que ayude a la economía, pero si abres el colegio vas a matar a mucha población. Claro, entonces, ¿de qué sirve? Porque ¿Qué el país se te sirve? mueve a estudiantes. Claro, bueno, y así podríamos estar hablando harto de eso. Pero vamos a hablar hoy día de historia. No me diga que ustedes dos no van a estar hoy día. Joder, Hoy día son las 8:10 ya. Bueno, comencemos, porque vamos a recordar un poco también lo que habíamos visto, ¿ah? Eh, Después a lo mejor, o yo creo que el día miércoles podemos ver vamos a hacer una revisión del certamen, porque además que van a haber pocos ahora. Ahí, aprovechemos a revisarlo ahora. ah, Revisémoslo ahora. no, veámoslo el miércoles porque van a haber muy pocos ahora. Ya. De todas maneras, no sé qué fue lo que más dificultó en el certamen, ¿eh? Pero no estuvieron, yo pensé que iban a tener mejores notas. Pero, bueno, en el desarrollo sí hay una cosa que se pedía de las operatorias. ¿Se acuerdan que pedían las operatorias de la multiplicación egipcia y la hindú? Entonces, ahí decía que tenían que verbalizar, digamos, el procedimiento y por qué habían sido a lo mejor eh, tomados esto. En unos videos nosotros vimos eh, por qué era o cómo se denominó también la multiplicación egipcia, que era a través del doble, el doble. Uno podría hablar de las potencias de dos. Entonces, Yo tengo una pero todo duda. dice, ¿sí? Tres. Claro. Entonces todos hicieron la multiplicación, no sé si estaba bien eso, que era dentro de lo que pedían, pero faltó la otra parte, po, la verbalización, cómo se desarrolla, el por qué haberlo tomado.
también la otra parte, que había que desarrollar algo, que yo le pedía no solamente una fracción egipcia, ¿se acuerda que había que escribirla con fracciones unitarias? Bueno, la mayoría lo hizo, Eso me costó. sin embargo, no verbalizaron por qué habían desarrollado eso. Bueno, algunos adujeron que era por el ojo de Horus, tal vez, pero principalmente fue por el tema de la repartición. Incluso en un video aparecía cómo repartían el pan, ¿se acuerdan? O una tortilla que la partieron en varias partes. Sí, ahora que lo hice me acordé de los propios ejércitos que se repartían el pan. Claro, entonces esa fue la manera para que nadie quedara con más o menos, sino que la forma unitaria de poder dividirlo lo hicieron de esa manera. Entonces, ese era un porqué que no era tan complicado. Bueno, a lo mejor podría ser rebuscado, pero era el origen de eso, ¿ya? Y así, lo otro era más fácil, el otro desarrollo que era escribir en forma de número maya y el decimal en maya, ¿ya? Así que no había tanta complicación. Después veremos los problemas que eran de selección múltiple. Pero ya nosotros habíamos hablado ya desde los inicios de la matemática o la civilización griega. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de dos escuelas? Que era la jónica, estuvimos hablando de la escuela pitagórica. También hablamos un poco de lo que era el libro de los elementos. ¿Se acuerdan de Euclides? Entonces, hoy día vamos a recordar un poco todo esto, lo que vimos, y hay uno de sus compañeros, no sé si está, ¿quién le tocaba? Sí, ahí Yo, está. Ahí está, no lo había visto. Sería la escuela eleática. Entonces, voy a recordar un poquitito, este Power que vamos a ver está también eh, en ¿cómo se llama? En EVA, así que ustedes lo pueden ver. Y ahí está el resumen, digamos, de las escuelas que uno de sus compañeros ya lo expusieron. También hemos hablado de algunas escuelas filosóficas que están emparejadas o emparentadas un poco con esta escuela eleática que vamos a ver hoy día. Y finalmente vamos a trabajar con lo que es el libro de los elementos, que nos dice bastantes cosas, y con eso vamos a concluir el día. Y ya para las últimas, el día miércoles, a ver, tendríamos programado ya como finalizar ya lo que es la civilización griega, que nos faltaría ver algunos que son muy importantes de esta civilización, que son, por ejemplo, eh, Arquímedes, Diofanto, bueno, hay varios que vamos a ir nombrando también, que son los que calculan, por ejemplo, y creo que en un video lo vimos, no me acuerdo la última vez, que calculaba el diámetro de la Tierra, Eratóstenes. ¿Ah? Entonces, ahí vamos a ir viendo de a poco. Se ve, ¿no es cierto? Ahí está. No se ve nada. Ah, no se ve. ¿No? sí se ve. A ver, no No se estará. ve. Sí, sí se ve. Ahí sí. Ahí se ve completo. Bueno, las escuelas griegas ya habíamos visto que eran, bueno, aquí anotamos 3. Sin embargo, hay muchas más. Y dentro de las otras que también el otro día hablamos, que se acuerdan que hablamos del origen de la academia, hablamos del liceo, ¿se acuerdan un poco? Son escuelas pero filosóficas. O sea, uno puede hablar de un montón de escuelas que hay dentro de Grecia, pero estas son unas de las principales que hablamos más de matemáticas. En la escuela o la academia que es fundada por Platón, también se hablaba de matemáticas. Incluso Platón decía que a esta academia nadie podía entrar si no sabía geometría. Era un hecho fundamental que la matemática era un soporte de la academia. Entonces él le dio mucha importancia a esto. Y como su maestro, que era Sócrates, también hablaba de este materialismo, le influyó bastante. Y
Sócrates hablaba de la fascinación de las matemáticas y la ponía por sobre la cosmología. ¿Ya? La cosmología, ustedes recuerdan que el concepto de cosmos se refiere al orden del universo, a eso. ¿Ya? De ahí vienen otras palabras también, por ejemplo, cosmetología. ¿Ya? La cosmetología, sobre todo para las damas, bueno, que ahora también para los hombres, eh, usan elementos de cosmetología para arreglarse la cara. O sea, eso significa ordenar. ¿Ah? Dejar todo en orden. ¿Ya? Cuando se pintan, qué sé yo. Bien, veamos un poquitito el resumen. Este periodo es el periodo helénico del 640 al 550 antes de Cristo. La escuela jónica, que el mayor representante es Tales de Mileto, como lo decía ahí, sigue una filosofía naturalista, ¿ya? En la cual ellos imponen también o manifiestan del origen de todas las cosas, cuál es el principio de todas las cosas, que dice que es el agua. Esa es su parte filosófica, digamos, de pensamiento, ¿ya? Y Tales de Mileto es el máximo representante, y hay otros miembros también que son Anaxímedes, Anaximandro, fundaron el sistema deductivo. Es importante de esta escuela. Lo determinaron. Todo el sistema deductivo que conocemos hoy día, la matemática, viene a través de la escuela jónica. ¿Ya? Y matematizaron, dice, todos los fenómenos naturales. Es decir, cualquier relación que había en la naturaleza, le trataban de buscar una respuesta matemática. ¿Ya? Y ahí también un poco la relación que después va a estar plasmado en el libro de los elementos, y que sobre todo va a influir en el quinto postulado, que es uno de los más, digamos, estudiados, porque muchos matemáticos decían que este quinto postulado no era un postulado, sino que debería ser, recordemos que un postulado son evidencias ya que irrefutables. Sin embargo, más adelante vamos a ver que eso le va a permitir a muchos matemáticos dar o generar un nuevo tipo de geometría. Bueno, entre estos estaban los que ya lo habíamos nombrado, Anaxímedes y Anaximandro. Ya lo dijimos, ya está repetido. El máximo representante también, ya lo habíamos dicho. ¿Qué otra cosa más podemos decir de Tales de Mileto? Bueno, ya lo habían dicho sus compañeros también, el determinar la proporcionalidad, ¿no es cierto? Que después permite hacer cálculos entre paralelas, calcular el famoso teorema de Tales con la proporcionalidad, pero todavía existía una relación que no se podía determinar, que eran los números irracionales, ¿ah? Los inconmensurables. Todo se determinaba en la matemática con números que eran precisos, exactos, conmensurables. Entonces ahí había o existía todavía un bache, digamos, dentro de todo lo que era la matemática. Bueno, se le conoce también como el padre a Tales de las matemáticas, de la astronomía y la filosofía griega. ¿Ya? También pronosticó un eclipse lunar y fue considerado uno de los 7 sabios de Grecia. ¿Ya? Eso principalmente. Me faltan algunas cosas todavía. Bueno, algunas cosas que dice que de la parte matemática, que determinó también o definió estas proposiciones, ¿no? Que el ángulo inscrito en una semicircunferencia siempre es recto, los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales, y dos rectas se cortan, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. De ahí viene el teorema de Tales. Entonces, es importante que todos estos conceptos que nosotros conocemos y trabajamos en la geometría euclidiana son determinados por Tales de Mileto, en esta escuela. ¿Ya? Otro de los conceptos del diámetro, que todo diámetro divide el círculo en dos partes iguales, y que toda recta paralela a uno de los lados de un triángulo divide a los otros dos en partes proporcionales. El teorema de Tales. Bueno, ese es a grandes rasgos la escuela jónica. La escuela pitagórica, bueno, es una de estas bastante importante también, porque también es una secta. Habíamos dicho que era una secta
filosófica, científica, religiosa, y que también estaban las puertas abiertas tanto también para las mujeres, ¿ya? Siempre que, o sea, siempre en este contexto, recordemos que para esa época no, la mujer no tenía mucha cabida en todo lo que era la ciencia. Bueno, y la filosofía que ellos promulgaban decía que el número es el principio de todas las cosas. Entonces la otra, que era naturalista, en que decía que el agua era el principio de las cosas y que dentro después de sus representantes decían que era el fuego, otros la tierra. Entonces ahí también nacen 4 elementos. Bueno, se funda en Crotona, en Italia, y el máximo representante es Pitágoras de Samos. También vimos una película el otro día de donde está ubicado Samos, ¿ya? O sea, esta ciudad donde nació Pitágoras, incluso le pusieron el nombre de Pitágoras, ¿ya? En honor a este matemático. Y a quien también se le asigna después el teorema que ya habíamos visto que los egipcios, los babilónicos, los chinos, los hindú y todo, ya conocían este principio en el triángulo, rectángulo, y que aquí este matemático se le asigna el nombre a él, ¿ya? Se relaciona también la escuela pitagórica con la música, o sea, va muy relacionada la música con la matemática. También matematizan fenómenos naturales parecidos a la escuela jónica, pero de una manera distinta, en que aquí estamos hablando de que todo es en números, todas las cosas están hechas con números. También fundamentan las matemáticas como un sistema deductivo, es decir, asumen lo que había tomado la otra escuela jónica de Tales de Mileto y la trabajan como un sistema totalmente deductivo. Bueno, y ahí dice que no, los pitagóricos hacen de la matemática también la ciencia por excelencia. Hacen su primera división. O sea, aquí es donde nace también esta controversia. Bueno, esta relación de la música también, en que se establece todas las escalas que hoy día se conocen, ¿ya? Pese a que muchos años antes existía la música, desde siempre había existido la música, pero ellos ya la relacionan con proporciones, con relaciones armónicas a la música. Eh, ya está repetido esto. Bueno, el máximo representante, como lo dice, es Pitágoras. Eh, ¿Qué otra cosa más? De joven se instala en Crotona y funda su escuela. Y entre sus discípulos está Teano. Es Teano, una mujer con la que se casó y también siguió el legado de Pitágoras. Por eso le decía que dentro de esta secta aparecen mujeres también. Dieron los números naturales en pares e impares, que los pares tenían la relación femenina y los impares masculinos. Divide la aritmética como una ciencia también, inventan los números amigos, los números perfectos, eh, también los números triangulares, pentagonales, que el otro día también una de sus compañeras estuvo hablando, ¿ya? Que es importante también la relación que se van determinando a través de las relaciones numéricas, por eso que decía que todo estaba relacionado con los números. Conocían las proporciones aritméticas, geométricas, armónicas, también como las medias aritméticas, geométricas y armónicas. Y aquí importante también, pues, ellos estudiaban lo que era el quadrivium. Y el quadrivium que se hace relación, digamos, a estas 4 ciencias, digamos, la matemática, la aritmética, la música, la geometría y la astronomía. Entonces esas 4 eran las que estudiaban en esta secta. El quadrivium. Bueno, hasta ahí nomás. Hasta ahí. Bueno, lo que me había olvidado también un poco anecdótico de Tales, ¿ah? Que también uno de sus compañeros habló de que como era un comerciante también se hizo rico a través del comercio de las aceitunas, ¿ya? Usó toda su técnica matemática para poder hacerse rico con las ventas de este producto. Bien, entonces,
hasta aquí llego en esta parte y después vamos a volver. ¿Ya? Entonces ahora vamos a escuchar a Jonathan, que nos va a hablar ahora de la escuela eleática. Jonathan, Presente. ya, ahora sí. Ya. Voy a compartir pantalla entonces. Bueno, Ya. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días, clase. En esta oportunidad yo voy a hablar sobre la escuela eleática. Aquí puedo, como pueden ver, unos cimientos de lo que es la escuela, para que puedan verlo. Los orígenes de esta escuela fueron aproximadamente en el 540 a.C. Esta escuela se encontraba en la ciudad de Elea, que estaba aproximadamente en el sur de Italia, y se conocía como la Magna de Grecia, esas ciudades, por el hecho de que eran ciudades habitadas por colonos griegos. Y de ahí también deriva el nombre de la escuela a esta ciudad. Aquí se puede encontrar la escuela a orillas del mar Tirreno. Principales miembros: Parménides y Zenón. Parménides era el fundador de esta escuela. Ahí aproximadamente está su nacimiento y su muerte. Entre el 530 al 515 a.C. y murió aproximadamente en el siglo V a.C. Y por otro lado tenemos a Zenón de Elea, que era el discípulo de Parménides. Y aproximadamente nació en el 490 y murió en el 430 a.C. Esta escuela se regía por algunos postulados que formaba Parménides. Algunos de ellos eran que la única verdad se encontraba en la razón, el ser era unidad y permanencia, o sea que el ser es y siempre va a ser así. Lo que no es, nunca va a poder ser. Eso es como lo contrario. El cambio no existe tampoco, todo es permanente. Y otros postulados más que lo pueden encontrar en el poema de La naturaleza de Parménides, que ahí habla acerca de los dioses, de la naturaleza, del universo. Esta escuela básicamente se regía más a lo que era la parte filosófica que a la parte matemática. Aún así se pudo rescatar algunos aportes a la matemática, que fue lo que hizo este señor que era Zenón de Elea, que era el discípulo de Parménides, que intentaba siempre demostrar los postulados de su maestro. Entonces, de aquí nació el método de demostración de reducción al absurdo, que todos conocemos, ¿verdad? Que lo ocupamos para demostrar ciertos axiomas o lo ocupamos también en la lógica. ¿En qué consiste este método? Básicamente era que si asumimos que una proposición es verdadera, podemos demostrarla negando la tesis. Si negamos la tesis y encontramos una contradicción, entonces podemos asumir que la proposición de arriba es verdadera. Podemos decir que eso es verdad. Entonces, Zenón, para demostrar estas cosas, ocupó algo que lo llamó paradojas. Y antes de explicar un método de demostración que ocupó, tenemos que tener, ¿verdad?, el concepto de que es una paradoja. Una paradoja son hechos o situaciones que están totalmente alejados de la lógica humana. Entonces, dicho esto, voy a explicar el método de demostración, que es la carrera entre Aquiles y la tortuga. Bueno, esta carrera se inicia con Aquiles, que era, ¿verdad?, un soldado, un atleta, el más rápido, el más fuerte. Y por el otro lado tenemos a una tortuga, uno de los animales más lentos del planeta. Esta carrera consistía en que Zenón le dijo a Aquiles que tenía que darle cierta ventaja a la tortuga antes de iniciar la carrera, para que de este modo fuera también más justa. Entonces Aquiles aceptó. Iniciando la carrera, Zenón decía que cuando Aquiles llegaba al punto de partida de la tortuga ya le había sacado una ventaja.
Después seguía, ¿verdad?, la carrera. Y cuando Aquiles llegaba al otro punto de la tortuga nuevamente le sacó otra distancia. Nuevamente, otra distancia más. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre iban a haber distancias infinitas en la carrera. Por lo tanto, Aquiles jamás iba a alcanzar a la tortuga. De modo que siempre, por el hecho de que el cambio nunca va a existir y que el movimiento era simplemente una percepción de los sentidos. Llevándolo esto al método de demostración, tenemos lo siguiente. Zenón decía que en una carrera inicial, si es que la tortuga le tenía una ventaja a Aquiles, entonces la tortuga iba a ganar la carrera. Si lo llevamos al método, aquí está la carrera con la ventaja, niega la tesis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Aquiles va a pasar a la tortuga. Y eso, según lo que decía Zenón, era falso. Por lo tanto, había una contradicción. Y eso es mi disertación. Conclusiones, ¿verdad? Lo que decía anteriormente es que esta escuela ya le daba un gusto más a la parte filosófica que la parte matemática. Y bueno, si llevamos por ejemplo, este ejemplo a la lógica, ¿verdad? A lo que nosotros conocemos de las leyes de la física y todas esas cosas, obviamente esto es imposible. De hecho, ya de que Aquiles tenía una velocidad 10, 30 veces mayor que la tortuga, entonces era imposible que Aquiles perdiera. Entonces, esa es mi disertación, profesor. Ya. ¿Hay alguna pregunta de su compañero? Parece que no. ¿Tú encontraste por si acaso otra paradoja, aparte de la paradoja de la tortuga Sí, de Aquiles? ¿Cuál otra? el lanzamiento de una flecha. ¿Y cómo es esa? Básicamente era demostrando algo acerca del movimiento. Demostraba también este mismo método, pero con el movimiento. Esto igual es del movimiento. Hay varias paradojas. Hay paradojas de movimiento, de multiplicidad. Y con eso básicamente demostraba eso. Eran aproximadamente hay 40. Ya. Así que ahí las pueden buscar, los invito. Paradojas de Zenón. Ya. Parece que no hay más preguntas. ¿Y alguna relación que tenía esta escuela con las otras o no? ¿Tendría alguna relación? Bueno, por lo que estaba leyendo, esta escuela era totalmente contraria a lo que era la pitagórica. Aquí esta escuela afirmaba que el ser era único y de ahí nacía todo. El ser era único e inmutable. Ese era como el lema de esta escuela. Ya. Muy bien. Gracias, Jonathan. De nada. Voy a dejar de compartir. Ya, entonces hemos visto, ahí están las tres escuelas, ya, en las que ahora su compañero nos mostró en que aquí la razón es la que predomina, digamos, sobre todo. Ahora, dentro de estas tres escuelas son las que fundamentan, digamos, lo que hoy día conocemos, lo que es la matemática griega. Sin embargo, hay un periodo, porque estos están en un periodo helenístico que se llama, que está antes de Cristo, ¿no? Y después viene un periodo después de Cristo que ya es donde aparecen los otros grandes matemáticos que son Euclides, Arquímedes, Eudoxo. Apolonio también está dentro de este contexto aquí de las escuelas. Entonces, ellos determinan entonces lo que es hoy día lo que se conoce con la matemática griega. Y lo que hace Euclides entonces es tomar de cada una de las escuelas y de todo lo que se había desarrollado en esa época, en un ya lo compila todo. O sea, el gran aporte de Euclides en ese sentido fue que hace un resumen de toda la matemática existente hasta el momento, ¿ya? Que no existía hasta esta fecha.
Voy a continuar, ya como su compañero estuvo hablando de la escuela. Y acá está. Estábamos hablando de la escuela pitagórica, en que todo era número, la otra era una escuela naturalista. Ambos determinaron el sistema deductivo, pero se ve, ¿no es cierto? Ya, aquí. Estamos ahora en la escuela eleática, que ya su compañero lo dijo, que es que es contradictorio, ¿ah? Se supone que son escuelas griegas que deberían estar en Grecia, pero su compañero nos mostró la parte geográfica, que estaba en Italia, no estaba en Grecia. Sin embargo, todo ese sector está plagado, digamos, ya de, de griegos, ¿ya? Y que llevaban su ciencia a todas partes. Y ellos en este pueblo o ciudad, no sé cómo sería en esa época, de Elea, ahí determinaron en ese lugar su escuela. Que ya su compañero lo estaba diciendo, que Parménides fue el gran gestor de esta escuela. ¿Ya? Bueno, el Zenón, ya habíamos dicho, y se lo dijo su compañero también, que el discípulo de Parménides intentó probar la unidad del ser, afirmando que la creencia en la realidad de cambio, la diversidad y el movimiento llevaba a paradojas. Hay la paradoja de Aquiles y la tortuga, que son muy famosas, y el de la flecha, que son también bien conocidas. Y estas dice que llegaron a ser enigmas intelectuales, que muchos filósofos y lógicos de todas las épocas posteriores han intentado de resolver. Eh, el interés de estos eleáticos era el problema de la conciencia racional, es decir, que postulaban que lo principal era la razón, y que es lo que decía su compañero, el desarrollo de la ciencia de la lógica. Entonces de aquí nace también lo que hoy día conocemos como la lógica proposicional, ¿ya? Que es interesante porque después la filosofía la desarrolla completo. Hay una lógica, hay textos de pura lógica, y que nosotros también dentro de los cursos de matemática, en álgebra, al inicio, ¿no es cierto?, ustedes vieron lógica, la lógica proposicional, y esta lógica proviene justamente de esta escuela. Entonces, cada escuela ha hecho un aporte, ¿ya? No ha sido así al azar. Bueno, ya lo dijimos, ya esto. Bueno, se caracterizó por ser crítico a las concepciones pitagóricas, como se había dicho, a través de las paradojas, y iban directamente dirigidas a los que planteaban los pitagóricos, que era la suma de los puntos, eh, el tiempo como una suma de instantes y el movimiento como suma de pasajes de un lugar a otro. De ahí viene de la paradoja del tiempo con Aquiles y la tortuga, ¿ya? Hablaba mucho del tiempo, de la suma de los instantes. Por eso es que dice que la tortuga al final es la que gana. Algunos aportes que tuvieron es el orden lógico, metodológico y hasta lo técnico, ¿ya? El proceso dicotómico que usa el recurso de la demostración, ¿ya? El uso de la reducción al absurdo, que ya lo presentaron, y es el principio de la contradicción, del eje del raciocinio. Y desecha la concepción monádica de los pitagóricos. O sea que había una sola expresión. Bueno, aquí está el argumento dicotómico, el movimiento, este es el que hablaba su compañero también. Dice, el movimiento es imposible.
En efecto, para que un móvil pueda recorrer una distancia dada, antes deberá haber recorrido la mitad de ella. Y antes de recorrer dicha mitad, habrá tenido que atravesar la cuarta parte de la distancia dada. Y antes de cubrir dicha cuarta parte, deberá haber atravesado la octava parte de la distancia dada, y etcétera, etcétera. Entonces, era lo que mostraba en este recorrido de esta carrera, ¿no? Mientras la tortuga avanzaba, el otro avanzaba a la mitad, después avanzaba un cuarto, un octavo y así sucesivamente. Lo que indicaba que nunca Aquiles iba a alcanzar a la tortuga. Bueno, aquí está la que ya se nombró, la paradoja de, de- de Aquiles. Bueno, y dentro de las otras escuelas de Atenas que ya la habíamos nombrado, que eran la academia y el liceo. Estoy haciendo un resumen ahora de lo que hemos visto hasta ahora. Y que todo está ahí en EVA, así que son los puntos más importantes. De todas maneras, ustedes, todo el contexto más completo aparece, recuerden, el libro de Ruiz, ya de matemática, filosofía y matemática, de Ángel Ruiz. Entonces, algunos hechos relevantes para acordarnos de la academia que fue fundada por Platón, ahí lo dice, eh, era de lo que, digamos, de la frase en la que se leía que nadie que ignore geometría penetre bajo mi techo, es decir, nadie podía entrar a esta academia si no sabía geometría. Y en los diálogos, porque Platón escribió un texto que se llama Los Diálogos, aparecen muchas consideraciones a las matemáticas, que son interesantes. Incluso, recordemos que en el libro, que lo voy a recordar después nuevamente, en el texto de los elementos, aparece Platón siendo un filósofo, y recordemos que dentro de toda la armonía que los griegos estaban propugnando, Platón habla de los cuerpos geométricos, ya de la sinfonía que tenían estos cuerpos con los elementos de la Tierra. Y ahí nacen los cuerpos platónicos. Eh, Después los vamos a recordar. Entonces, Platón sintetiza su amor a la matemática con la frase Dios geometriza constantemente. ¿Eh? Aunque no era matemático, sí le daba mucha importancia y que venía tomada a través de su mentor que había sido Sócrates. Bueno, la cosmología platónica, que estaba también influenciada por la escuela pitagórica, que está representada en Tineo, se fundamenta sobre las proporciones, los polígonos y poliedros. ¿Ves? O sea, por eso que planteaban esta belleza. Los poliedros eran conocidos como cuerpos platónicos. ¿Ya? Y eso viene a través de la academia. Recordemos que en la academia solamente ingresaban, no solamente lo que decía ahí que sabían geometría, sino que eran las élites de toda de todo el pueblo, digamos, de los griegos. La élite, o sea, los que tenían dinero, solamente podían ingresar, no cualquier. En esta academia, el máximo representante, por supuesto, es el filósofo Platón, alumno de Sócrates, maestro de Aristóteles, y era un noble y de la más alta aristocracia. ¿Eh? Su influencia como autor ha sido incalculable en toda la historia. ¿Eh? Durante su juventud, también como soldado en las guerras estuvo en las guerras del Peloponeso, en las cuales perdió Atenas. Perdió tanto el poder económico y el poder político. Estamos en la época de... Bueno, aquí nuevamente hago la referencia a Euclides, porque asigna a Platón las contribuciones que aparecen ahí, el método analítico, el método de demostración. ¿Ya? Parece que las otras academias habían propugnado el método deductivo. Este desarrolla el método analítico, el método de la demostración, los eleáticos, el método del absurdo, ¿ah? La demostración al absurdo. Otra, una solución de la ecuación pitagórica.
y el problema de la duplicación del cubo. Entonces esos son los aportes que aparecen, aunque dice ahí es dudosa. Uno de los grandes problemas que estaban sin desarrollar todavía en la geometría griega era justamente una de estas, la duplicación del cubo, ¿ah? La trisección de un ángulo. Pasamos a la otra que era la otra academia, o sea, la otra escuela que era el liceo, que era totalmente distinta a la otra, que la fundó Aristóteles. Recordemos que Aristóteles había sido su alumno de Platón, pero que después fue separando sus concepciones. Entonces, y ahí funda, al contrario de Platón, este era para personas ya que no tenían tanto poder en la nobleza, sino que aquí podía entrar gente que no era adinerada, ¿ya? Es un alumno, como lo dice aquí. Heráclito y Parménides hicieron una explicación muy parcial mediante la unidad y la pluralidad. Aquí habla también un poco de su parte filosófica. Hablan de la fisis, de la realidad, de la concepción de la realidad. Recordemos que en esa pintura que yo les dije, aparece Aristóteles con la mano hacia abajo porque hablaba de que toda la realidad del hombre estaba en la tierra, o sea, pies puestos en la tierra. El otro, Platón decía que era arriba, en el cielo, ¿no? Es decir, propugnaba una concepción más espiritual, y este es una concepción más materialista. Bueno, aquí también de los pitagóricos valora su dedicación por las matemáticas, o sea, su admiración a través de ello. Dice que las ideas eran inmanentes a las cosas particulares y concretas, y que hacen que hagan o formen lo que es la realidad, la verdadera realidad. El máximo representante ahí está. Dice, no fue matemático, pero dio un empuje en el campo de la lógica y que ayudó a fundamentar el sistema de la matemática. Su aporte al campo de la lógica viene fundamentado por los pitagóricos, lo que respecta a la matemática. Bueno, y pasamos a la última de las escuelas casi, ¿ya? Que es la escuela de Alejandría. Entonces, por eso que yo les hablo harto de Euclides, porque Euclides es parte de esta escuela, ¿ya? Y en esta escuela aparecen varios matemáticos que son muy conocidos. Sí, lo han escuchado alguna vez hablar de ellos. Arquímedes, Apolonio. ¿Alguien ha escuchado de estos matemáticos, no? Yo sí, pero cuando era chico había una serie que mostraba lo que hacían. Ah, ya. ¿Y se acuerda algo de eso, no? Sí, de hecho, hace poco vi un video de YouTube que mostraban cómo demostrar el peso de las cosas, Ah, el volumen. Eso por esa partida. claro. ¿No se acuerdan ustedes de la frase eureka? Creo que esa es la que decía Arquímedes. Claro, de Arquímedes, que dicen que en un momento, ¿no es cierto?, descubrió a, a un orfebre que estaba estafando al rey, ¿no es cierto?, y descubre a través de los volúmenes, le da la respuesta al rey, ¿ya? Y sale desnudo, diciendo Eureka que había descubierto eso, a través de los volúmenes. Y de Apolonio, ¿alguien ha escuchado de Apolonio? ¿No? ¿Nadie ha escuchado de Apolonio? ¿Y ahí ha Lo de escuchado Apolo, alguna vez? ¿No? Sergio tampoco. Apolo nomás. Ya. Ah, bueno, Apolo porque era el dios Apolo, po. Pero Apolonio nunca. ¿Y, No. y geometría? ¿Y ¿Has estudiado alguna vez? ¿Vendrá de la Polinesia? No, no, no. Apolonio eh, trabajó un teorema muy importante que se llama justamente el teorema de Apolonio, po. Y se hace referencia a la proporcionalidad en una circunferencia con el diámetro y todo eso. No lo han escuchado nunca. O sea, bueno que
que averigüen un poquitito de lo que hizo, porque lo voy a ver después, sí, así a grandes rasgos nomás, ¿ya? Pero incluso se enseña dentro de la ciencia media el famoso teorema de Apolonio. También aquí no aparece Eudoxio, ¿ya? Eudoxio que también es uno de los discípulos de estos de Euclides, que anda por aquí. Arquímedes, que es más famoso, no solamente por esa frase, sino que se le hace mucha referencia a Leonardo da Vinci, porque era un inventor tremendo. En esa época incluso inventó hasta así como un clavo gigante o un tornillo gigante, ¿ah? Y otras cosas, mucho invento. Y aquí es donde dice que la matemática, la filosofía llega a su máximo esplendor. Recordemos que todo esto nace también de la época de Filipo I, que es el padre de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno funda después, en este imperio que comienzan a desarrollarse, que ocupa toda parte de Egipto, de todo el par del mar Mediterráneo, y funda Alejandría, ¿ya? En honor a su nombre, pues, Alejandro Magno. Entonces esta es una ciudad que está cerca del Cairo, la capital de Egipto. Creo que es la segunda ciudad más importante de Egipto, después del Cairo. Y si tienen alguna oportunidad de ir, a lo mejor sería bonito que alguno de ustedes vaya a esos lugares, porque se puede encontrar con alguna sorpresa, porque ahí está el faro de Alejandría, que fue una de las 7 maravillas de la antigua civilización, el faro de Alejandría, que era una estatua enorme que estaba al inicio de esta como bahía que tiene, creo que este lugar. Es un lugar, se ve que es muy bello. Hay catacumbas también, donde se han encontrado muchas cosas. Y aquí es donde se funda también la biblioteca, que también la otra vez le estuve hablando, que en la biblioteca de Alejandría, donde digamos, se llevó todo lo que se tenía hasta ese tiempo en pergaminos, en papiro, y ahí estaba todo, no sé, miles de volúmenes de conocimiento. Entonces, y ahí estaba, ¿ya? Con toda la matemática que uno conocía. Entonces, en esta época, las escuelas, filosofía, medicina, se multiplican en todas las ciencias, en la matemática, la astronomía, la geometría mecánica. Hay un desarrollo notable de todo lo que es la parte científica. Y después con la muerte de Alejandro Magno, que murió joven, ¿eh? Si ustedes han leído un poco de historia, después el Ptolomeo I, que es el que sucede y que continúa, digamos, con todo esto de la ciencia ahí en Alejandría, y le da fomento a todo lo que es la ciencia, la matemática, todo. Ellos estaban, digamos, desarrollando o querían que se desarrollara todo lo que es la ciencia. Era muy bueno porque eso después le dio un prestigio. Creo que esta ciudad de Alejandría tuvo hasta cerca de 500.000 habitantes. Para la época era todo realmente una hazaña, porque iban gente de todos lugares al comercio, a estudiar, a aprender cosas nuevas. Y aquí es donde también aparece la matemática Hipatía, ya que después la vamos a ir nombrando más adelante. Bueno, eso. ¿Alguna duda hasta ahora de lo que hemos estado viendo? Entonces, ya hicimos un resumen de lo que son las escuelas. Falta ahora incorporarnos a lo que es ya lo último, que es, estuve hablando de la escuela de Alejandría, y dentro de la escuela de Alejandría está Euclides. Entonces vamos a estudiar Euclides ahora. ¿Qué es lo que hizo Euclides? Veamos, ¿dónde estaba Euclides aquí?
Deme un tiempo para buscar dónde estaba. Aquí está. Qué extraño, aparece en negro aquí. A ver qué aparece. ¿Y por qué aparece así? Va, me están hackeando. Qué extraño. Ah, su compañero no cerró el power, parece. Ahora sí, ahora sí. Ahora vamos entonces a trabajar con lo que es los elementos de Euclides. ¿Ya? Entonces, bueno, ya habíamos dicho el otro día que los elementos de Euclides eran un texto, ¿no es cierto?, que es el resumen de toda la matemática de ese tiempo. Ya nos estamos asomando al 200, al años después de Cristo, en donde se desarrolla todo lo que es la matemática, se da mucho impulso, sobre todo en Alejandría, a toda la ciencia, como lo habíamos dicho. Entonces, este es el texto, en donde es un compendio de todo lo que estaba desarrollado en la matemática hasta ese tiempo. Mucha geometría. Uno piensa que los elementos son pura geometría, y no es así. ¿Ya? Que son muchos libros en los cuales los primeros, claro, son todo lo que es la matemática o la geometría. Sin embargo, también tiene aritmética y termina finalmente con los cuerpos geométricos, ¿ya? Los poliedros y todo. O sea, hace todo un desarrollo de lo que había hasta ahora en la matemática. Y este periodo va desde el 440 al 300 a.C., y dentro de estos están los matemáticos que ya los habíamos hablado, y de un desarrollo entre Platón y Eudoxo. ¿Ya? Platón ahí, el que está con el dedo hacia arriba, que decía que su filosofía era, digamos, tanto espiritual. ¿No? Y Eudoxo, que también fue un matemático muy importante, que ya lo vamos a escuchar, vamos a ver de qué hablaba. Bueno, Platón ya habíamos visto que fue un filósofo que fue muy importante también en la relación de la matemática, porque le dio un impulso. ¿Ya? Fueron la materia más estimada de esta academia. ¿Ya? Le dio, digamos, la base a lo que hoy día conocemos en la matemática. La matemática consideraba un requisito para ingresar a esta academia la geometría. Y Eudoxo, que era parte de la academia, era un muy hábil matemático. Entonces, él trajo elementos importantísimos que no siempre se escucha hablar de él, pero da algunas bases importantísimas. Se recuerda la teoría de la proporción y el método de exhaustión. ¿Ya? Esos son los dos hechos importantísimos que entregó Eudoxo. El método de exhaustión. ¿Alguien lo ha escuchado de qué se trata o no? El método de exhaustión, o lo habían escuchado alguna vez, la palabra, ¿no? Bueno, la primera dice que fue un callejón ante el de las proporciones, a la salida sobre los triángulos semejantes. Por eso habla de la proporcionalidad. Teoremas que se habían demostrado en un principio suponiendo que cualquier par de magnitudes eran inconmensurables. ¿Ya? Y se llamó el escándalo lógico de la geometría griega. ¿Se acuerdan de este matemático que al final lo matan, ¿cierto? Que lo tiran al agua por haber divulgado que la raíz cuadrada de 2
tenía un valor y le había dado ciertos valores y él lo divulgó y lo mataron. Entonces hablaban de lo inconmensurable en esa época ya. Entonces, este era como un escándalo, que no se podía dar respuesta a esto. Era imposible. Eran números que no existían. Y de ahí después viene el concepto de irracional. Irracional significa que no tenía razón de ser. O sea, estos números que aparecían así, o los infinitos, ¿cómo podían existir? ¿No? Entonces, irracionales. Entonces, Eudoxo desarrolló una teoría que validaba las proposiciones. Y toda su teoría se encuentra en el libro quinto de los elementos. Entonces, si uno quiere ir a saber qué pasó con esto, ustedes vayan y toman el libro de los elementos y van a saber a qué se refería, ¿ya? Y le da respuesta a esto. Y eso es interesante. El otro elemento que él entregó fue el método de exhaustión, ya, pero exhaustión es lo mismo. Dice que encontró una explicación al cálculo de las áreas y volúmenes de las figuras geométricas, que eran las más complicadas, ¿ya? Y ahí aparece en ese esquema, ¿no es cierto?, cómo calcular el área del círculo. Entonces era todo un tema hacer ese cálculo. Entonces él empezaba tratando de utilizar la estrategia de la figura de 4, de 5, y así va aumentando hasta calcular el área de la circunferencia. Bueno, ahí dice: la estrategia del cálculo de área y volúmenes de figuras complicadas consistía en aproximarse. O sea, comienza con un método de aproximación. Y ahí también el inicio del cálculo infinitesimal, el método de las aproximaciones, ¿ya? Cuando se hacen cálculos de área, de curvas, ¿se acuerdan? Cuando se inicia en lo que es la integral, uno tiene una curva y empiezan a calcularle el área bajo esa curva. ¿Y cómo se hace? A través de aproximaciones. Con rectángulos, ¿se acuerdan? Se divide toda esa área en puros rectángulos y cada vez más pequeños, en donde hay una diferencia cuando hay rectángulos que están bajo la curva y otros que sobrepasan la curva. O sea, hay una diferencia y después se suman todos. Entonces, gracias a este método de exhaustión se pudo hacer todo eso, ¿ya? Un círculo como figura plana, totalmente curvilínea y en consecuencia inmanejable, se puede determinar. Entonces, a través de aproximaciones. Empezaba con el cuadrado, después así un pentágono, un hexágono, y así una figura de muchos lados. Y esto le da, este método también le sirve para Arquímedes, ¿ya? Trabajar también toda su teoría de los volúmenes, que su compañero habíamos escuchado hablar de esto, de los volúmenes. Entonces, gracias a este método pudo desarrollar su teoría también Arquímedes. Entonces, por eso son más o menos contemporáneos. Entonces, Eudoxo tiene dos elementos importantísimos o cabida dentro de la matemática: las proporciones, las proposiciones y el método de exhaustión, ¿ya? Bueno, aquí es el método, o sea, el libro de elementos es un compendio completo de geometría y de la teoría de los números, ¿ya? No solamente geometría. Consistió no solamente en crear matemáticas nuevas, sino presenta antiguas maneras claras y organizadas, ¿ya? Eso es lo que hizo en este libro. Pero hay algo primordial de lo que hizo: el marco axiomático. Es decir, suministró propiamente demostraciones, sino que no solamente lo hizo, sino que se desarrolla hoy día lo que nosotros conocemos el marco axiomático. Toda la geometría, ¿no es cierto?, se funda a través de hechos que son irrefutables, ¿no es cierto?, que son los axiomas. Y muchas ciencias están basadas de esa forma, que se van desarrollando, que a través de ciertas verdades que no son posibles de demostrar, sino que son
verídica, no hay nada, no hay vuelta que darle, uno va fundando o desarrollando la ciencia. Entonces, en primer lugar, esto evita caer en un razonamiento circular, es decir, darse vuelta siempre en lo mismo, ¿ya? Otra ventaja es que se puede escoger antecedentes de una proposición, detectamos inmediatamente lo que ocurre y si se altera o elimina uno de los postulados básicos. Entonces, ese es el método o el marco axiomático nos permite, digamos, hacer referencia a una ciencia. Estos dos elementos importantes. Tiene esas dos ventajas. ¿Ya? No permite hacer un razonamiento circular, es decir, volver siempre a lo mismo, sino que te dan las bases para continuar. Y la otra, escoger las proposiciones de esta. Bueno, hay 4 maneras de afirmar. Bueno, el método euclidiano requiere notablemente de lo que hoy día conocemos, ¿ya? Fue evolucionando a partir de algunos aciertos y errores, ¿ya? Euclides fue era muy astuto también. O sea, él trató de hacer muchas demostraciones de las que aparecen en el libro, que no utilizaba, por ejemplo, algunas que le daban problemas. Por ejemplo, el quinto postulado. Hizo muchas demostraciones en que trató de evitar usar ese método, ese postulado, porque sabía que iba a dar dificultades. Y más lejanamente después, este postulado lo estudia Gauss, ¿ya? Carl Friedrich Gauss, que es el príncipe de las matemáticas, ¿ya? Posteriormente, como en 1700, 1800, casi cercano al 1800, y él encuentra para buscarle que este postulado que él había planteado podía tener problemas. Bueno, todo libro de matemáticas escrito al estilo euclidiano está todo compuesto de afirmaciones. Yo digo, esto es así, pero son de distinta naturaleza y en los elementos se encuentran, aquí es lo que aparece y que va dando noción o digamos fundamento o base a lo que se conoce a la geometría euclidiana. Aparecen definiciones, aparecen postulados, nociones comunes y proposiciones. Las primeras, es decir, las definiciones, le dan nombre y descripción a los objetos con los cuales se va a trabajar. Por ejemplo, el punto, en el libro aparece o define lo que es un punto, que es lo que es una recta, el plano, el círculo, un ángulo. Eso cuando uno empieza a trabajar con los niños más pequeños, empieza a dar estas definiciones. ¿Ya? Después vienen los postulados, que son afirmaciones y que se ligan entre sí. ¿Ya? Y estos postulados se pueden siempre trazar en una línea recta entre dos puntos cualesquiera. Ese es un postulado. Sin embargo, no se hace ninguna demostración de estas afirmaciones. Es decir, son como evidentes. Por eso es que lo habla de postulado. Entonces, cero. Que siempre yo puedo trazar una línea recta si yo doy 2 puntos. Y eso es lógico. Siempre, donde los ubique, siempre voy a trazar una línea recta. Por eso es una afirmación. Es una afirmación que no requiere demostración. Entonces, eso es uno de los postulados. Los postulados son solo 5. Entonces, tarea, buscar cuáles son los 5 postulados. Yo ya le he nombrado al menos uno. ¿Ah? Averigüen ustedes cuáles son los 5 postulados de Euclides. Y aparecen, bueno, ya ahí está la referencia, ¿no? Aparecen en el libro, en el primer libro de Euclides. Los autores definen los postulados como verdades evidentes. Ha demostrado ser erróneo. ¿Ya? Eso es lo que dice. Euclides no cayó también en este error, como ya veremos. ¿Ya? O sea, no porque lo daba así por verdad, él no se quedaba con eso nomás. Ella hace referencia también a la demostración en este libro, también la demostración del teorema de Pitágoras. Una de las tantas, porque hay más de 100 tipos de demostraciones del teorema de Pitágoras. Bueno, las nociones comunes guardan algún parecido con los postulados. ¿De acuerdo?
ahí en este texto aparecen definiciones, postulados, nociones comunes, esto, guardan relación a los postulados, pero se diferencian en que son afirmaciones que involucran a cualquier rama del conocimiento, va más allá de la geometría. Por ejemplo, aquí dice, cosas iguales a una tercera son también iguales entre sí. ¿Ya? Entonces, ahí hay una relación totalmente distinta a lo que son los postulados. Y son 8 nociones las que aparecen en este texto, al igual que los postulados, y solo están en el primer libro. Entonces son 8 nociones. Y las proposiciones, que son afirmaciones que requieren prueba, y que lo que hoy día nosotros lo conocemos como los teoremas, la cual se realiza a partir de un argumento sostenido sobre definiciones y postulados, y son más de 400 a lo largo de esta obra. Y el vocabulario actual de las proposiciones son las que nosotros conocemos como los teoremas, que necesitan ser demostrados. ¿Ya? Son argumentos que están sostenidos por definiciones y postulados. Entonces, eso es lo estupendo que hizo Euclides. Euclides axiomatizó la geometría, en consecuencia la matemática. O sea, dio axiomas sobre la base, dio base para poder definir todos los demás. ¿Ya? Y eso después lo tomaron todos los otros. Y dentro de algunos postulados aparece este. No sé si alguien lo había escuchado alguna vez, el alimento de los burros, o también lo llaman el teorema de los burros. ¿Lo conocen o no? No, al menos a mí no me suena. ¿No? Nunca le han dicho tampoco. No, que este es un teorema que vaya, digamos, como en lo absurdo. ¿No? Bueno, esta es una afirmación, ¿no? Y que se da siempre cuando uno tiene en un triángulo, ¿no es cierto? Define, dice que la suma de dos lados siempre es mayor que el tercero, ¿no es cierto? Dice, en todo triángulo cada lado es menor que la suma de los otros dos. Y esto los epicureos dice que se burlaban, epicureos porque seguían a Epicúreo, que era un filósofo de esa época, ¿ya? Y que se burlaron de este postulado porque decían que era absurdo. O sea, como cualquier, hasta un burro sabía que se cumplía esto. Entonces, no, por ejemplo, ahí lo ponen, si a un burro le ponen el alimento en forma en un triángulo, ¿no es cierto?, en una esquina, en un vértice, el burro no va a ir, sumándolo, no se va a ir por los dos lados del triángulo para llegar a la comida, sino que se va de forma directa. A eso se refiere. Por eso que dice que ya, en todo triángulo la suma de los dos es mayor que el tercero. ¿Se fija? No sé si me entiende, pero ahí pone un burrito el alimento. ¿Ya? Claro, que es la distancia más corta. Claro, sigue las distancias más cortas nomás, pues no va a ser, por muy burro que sea, no va a seguir los dos lados del triángulo para llegar a la comida. ¿Ya? Sigue el más pequeño. Por eso se le llamaba el postulado del burro. ¿Ya? Bueno, y a lo largo de la historia, este libro, este texto de los elementos, es uno de los más controvertidos y de los más vendidos en toda la historia. Aparece este postulado, el quinto postulado, el de las paralelas, que yo les contaba, porque y aquí surge toda una historia que en el tiempo se va dando. Y el problema, hay una duda en este postulado. Y por el contrario, se acepta universalmente que este postulado es una necesidad lógica. La geometría también, a través de esta nace la geometría también más, que hoy día conocemos como la geometría no euclidiana. Por eso es que Gauss después desarrolla, digamos, todo esto. Y trataron de buscarle cómo demostrar esto.
O sea, esto no podía ser tan fácil así. Entonces, muchos intentaron de redefinir este postulado. Y algunos de ellos llegaron a darle otro significado y se encuentran nuevos postulados o nuevos axiomas referentes a este mismo postulado. Está el axioma de Proclo, está el postulado de la equidistancia, el postulado de Playfair, ¿eh? Que lo redefinió y que dice que por un punto fuera de una recta dada, solo se puede trazar una paralela a dicha recta. Y esa es una consecuencia de reformular este postulado. ¿Eh? Es el mismo, en un caso casi lo mismo, pero lo definió y después al final le pusieron el nombre de la persona que había redefinido. Entonces, el que da una controversia fundamental de aquí en muchos años respecto a la matemática. Ahí lo dice porque es una manera abstracta, la geometría abstracta de describir lo que es el universo, la realidad física, y es lo que dicta su verdad al postulado de las paralelas. Porque la geometría, eso era lo que propugnaba, o sea, dar respuesta a todo lo que es las relación física, digamos, del mundo físico. Y se discute el carácter de este postulado. Y el escritor Proclo resumía este punto de vista en el siguiente comentario. Dice, este postulado, el quinto, debe borrarse de la lista de los postulados, pues es un teorema. Entonces él decía, si era un teorema, hay que demostrarlo. Pero nadie lo pudo demostrar. Eso, entonces, si no se puede demostrar, entonces es un postulado, que no necesita. Entonces, después con el estudio de Gauss, que hace de este teorema, y que después uno de sus alumnos, que es Bolyai, que también hace los estudios, y después aparece un ruso, que es Lobachevsky, que estudia la geometría no euclidiana, da la base a esto, a la nueva concepción de la geometría. Y Gauss no se había atrevido a dar nada o a comentar algo de este estudio que había hecho, porque él era el príncipe de las matemáticas. Él tenía un prestigio tal que si hablaba de esto, muchos matemáticos iban a hablar en su contra y su fama se iba a ir por los suelos. Entonces él esperó Bolyai cuando le llegó todo lo que había estudiado Bolyai respecto a este postulado, nuevamente dijo que este estudio coincidía con lo que él había visto. Exactamente lo contrario, que daba base a una nueva geometría. Y se adelantó Lobachevsky antes de publicar. Entonces Lobachevsky habló ya directamente de esta nueva geometría. Usa todo en base a lo que era este postulado, el quinto postulado de las paralelas. Y ya, finalmente, a ver qué hora es, no sé qué hora. Harto. Entonces, lo último que aparece en este texto, estamos hablando de los libros de los elementos, Euclides, está destinado al estudio de la geometría de los sólidos. Me salté, si yo a lo mejor sería bueno que ustedes buscaran un poco respecto a la teoría de los números, que yo no he hablado, ¿ya? Y que aparece también en este texto. No me voy a saltar inmediatamente ahora al libro. A lo mejor lo podemos ver en la próxima clase. Y este habla entonces la última parte de los últimos libros de este texto de la geometría de los sólidos. Y aquí demuestra que solo existen 5 clases de poliedros regulares, que están el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Y aquí es donde aparece también Platón, que yo le había contado que él también, estos poliedros son los conocidos los poliedros platónicos. Y se le asigna la composición de estos elementos a las palabras con que se denominaban los principios fundamentales de la constitución de los cuerpos. Y ahí está, ¿ya? Según los que era el fuego, el tierra, el aire y el agua, ya según la filosofía que se había desarrollado en ese tiempo. Entonces la tierra se le asignó el cubo,
el fuego el tetraedro, el aire el octaedro, el agua el icosaedro y el plano del universo el dodecaedro. ¿Ya? Y eso. Entonces, resumiendo, ahí están las referencias por si acaso. Este lo voy a dejar también o creo que ya está ahí en Evo. ¿Ya? Resumiendo entonces, el libro de Euclides, ¿eh? Ya vimos una parte, ¿no? Es muy importante. Pero si ustedes tienen la oportunidad de estudiarlo, es muy complicado. No es fácil. No es fácil. No es como los libros de geometría que uno toma, de la geometría plana, que son súper simples, los teoremas, son compendios. Pero si uno se va al libro original, como el que conocemos todos, tiene bastante que uno podría sacar, digamos, o concluir. Bien, ¿alguna pregunta, duda? ¿No? Bueno, entonces quiero terminar. Vamos a ver un video, dura un par de... Profe, eso de la tarea no entendí muy bien. ¿Cómo? Algo le escuché. Ya, profe, que se me va el internet. Ah, Ya, muchas horas. Ya, filo. ya, entonces voy a concluir ahora con un video que hace un resumen también de esto, de lo que hemos visto, del teorema, o sea, del libro de los elementos de Euclides, ¿ya? Lo otro, el miércoles voy a seguir con los matemáticos griegos y veremos los más importantes, Apolonio, Eudoxo, Arquímedes, y algunos otros más, los que dan base a lo que hoy día conocemos la matemática. Entonces voy a compartir lo último, a ver si está aquí está. Y con eso terminamos. Dura 5 minutos nomás, así que es lo último. El personaje de hoy es un libro, o más bien, una colección de libros cuyo número de ediciones a lo largo de la historia y desde que Gutenberg inventara la imprenta, solo es superado por la Biblia, privilegio excepcional, considerando que es una producción científica de carácter no asequible para el público en general. Los elementos de Euclides, además de ser el tratado cumbre de las matemáticas griegas hasta el siglo III a.C., es la primera obra matemática fundamental. Contiene, además de un sumario exhaustivo de la geometría griega, un compendio de toda la matemática elemental en forma de proposiciones que han resistido el paso del tiempo con su vigencia de más de 2000 años. Aunque a Euclides se le conoce como el padre de la geometría y es uno de los matemáticos más famosos de todos los tiempos, poco sabemos acerca de él, salvo que vivió en Alejandría, Egipto, y que unos años antes probablemente estudió en Atenas, Grecia. Si bien Euclides no hace descubrimientos muy originales, sí recopila y ordena el trabajo matemático de sus predecesores y es responsable de algunas notables aportaciones para el desarrollo de la matemática en los elementos. Por ejemplo, sustituye lo visual por proposiciones lógicas, esto es, ayuda a definir o a caracterizar mejor cada uno de los casos analizados. También es el primero en usar de manera sistemática la reducción al absurdo en las proposiciones recíprocas. Vinculado con la Biblioteca de Alejandría, Euclides propone en los elementos un sistema de estudio, el modelo axiomático deductivo que da veracidad a 5 proposiciones intuitivamente claras. A partir de ellas, Euclides deduce el resto de los resultados para construir toda la geometría y la aritmética conocidas hasta aquel entonces. Los elementos, con sus 13 volúmenes, perdurará como única verdad geométrica hasta el siglo XIX, a pesar de que algunos de sus postulados tengan deficiencias en la manera en que fueron enunciados.
Quien a principios del siglo XX hará una versión de los elementos que corrija esas deficiencias será David Hilbert en su conocida obra Los Fundamentos de la Geometría, donde conserva 5 grupos de axiomas y agrega lo que hace falta para que las matemáticas sean rigurosas. Volviendo a los elementos, es hora de que nos adentremos en su contenido. Se puede decir que este tratado es un conjunto de definiciones, postulados o axiomas y proposiciones que derivan en teoremas y construcciones para elaborar pruebas matemáticas de dichas proposiciones. Ya hablamos de que la obra abarca 13 libros, los cuales contienen en forma general lo siguiente. Del libro 1 al 6 presentan la geometría plana. Los libros 7 al 9 contienen la teoría de números. El libro 10 habla sobre los números irracionales. Y los libros 11 al 13 contienen un estudio sobre la geometría del espacio y terminan con el teorema de los 5 poliedros regulares. Las 465 proposiciones de los elementos se pueden agrupar en 2 tipos de manera general. Por un lado, se tienen las construcciones por pasos, por ejemplo, aquella proposición en la que se indica cómo construir un polígono regular dado un círculo determinado. Por otro, tenemos las proposiciones generales sobre objetos, como es el caso de que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre será igual a 180 grados. Los elementos de Euclides son notables por la claridad con que los problemas y los teoremas son seleccionados y ordenados. Las proposiciones proceden lógica y rigurosamente para cada caso, empezando siempre con las definiciones, para después pasar a los postulados y los axiomas. Considerada una pieza maestra de la aplicación de la lógica, esta obra nutrió a muchos de los grandes matemáticos, desde Arquímedes hasta Euler y Gauss. A lo largo de la historia, los elementos han contribuido a una variedad de ciencias y sus aportaciones se relacionan con un sinfín de aplicaciones en la geometría. Muchos gigantes de las ciencias fueron influidos por sus contenidos. Algunos filósofos contemporáneos han seguido el modelo planteado por Euclides para desarrollar los propios en sus disciplinas de estudio. Para terminar, citaremos lo que el propio Einstein escribió sobre la obra de Euclides. Es maravilloso que un hombre sea capaz de alcanzar tal grado de certeza y pureza haciendo uso exclusivo de su propio pensamiento. Cortito. Bien. Entonces, hoy día lo que vimos fue, hicimos un resumen de las escuelas y pasamos finalmente al libro de los elementos, que vimos una parte nomás, ¿ya? De los axiomas, los postulados, de parte de la geometría, como decía, que está dividida en libros, la última parte también de los poliedros, y nos faltó ver algo de lo que es la aritmética. No sé si hay alguna pregunta en estos momentos para que estemos ya. A ver, Sergio, tú pusiste una pregunta y no sé a qué te refieres. Es que en el último test había unas 2 preguntas que estaban como mal redactadas en el sentido de las alternativas. Quería consultar si las había visto. Ah, sí, sí las vi, pero yo estuve viendo y no encontré.
A ver, sería bueno a lo mejor que la veamos el miércoles, como vamos a ver el certamen también, la vemos en conjunto. Ya la vamos a ver en conjunto, a lo mejor yo no lo veo lo que está, lo que ustedes me dicen. ¿Ya? Así que vamos a ver esas dos cosas. Lo voy a dejar anotado para que lo analicemos. No sé si hay alguna otra pregunta, otra duda. Mm, ¿No? Vayan leyendo, porque no se vayan a quedar después con los, digamos, después se nos viene acercando algún otro test y cosas así. Entonces el miércoles también les voy a pedir que ustedes hagan alguna, igual que la otra vez, que me redacten una pregunta para ir anotándolas y incorporándolas en las evaluaciones que siguen. ¿Ya? Bueno, creo que no hay nada más, entonces nos estaríamos viendo el día miércoles, si Dios quiere. Ya, cuídese harto. Recuerde que ahora podemos salir los que estamos aquí en la comuna, Concepción, Talcahuano, Penco, Chiguayante, todo eso, pero hay que cuidarse harto, usar mascarilla, limpiarse bien, lavarse las manos con jabón y todo, ser riguroso, ¿ya? Así que cuídense harto y nos vemos. Chao. Chao, profe. Igual usted. Igual. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profesor. Chao. Chao. Adiós, profesor. Adiós. Chao, profesor. Chao, chao.